Dios me lo bendiga, amados hermanos y amigos que me escuchan. Hoy quiero compartir un tema: ¿por qué el Señor retarda su venida? Y está basado en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículos 8 y 9. Y dice: oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El tema que le he titulado: paciente al tiempo de promesas. Amados hermanos y amigos, estamos en un tiempo que Dios está permitiendo a las personas que se detengan ahora en sus casas a poder reflexionar, pero en Dios, profundamente. El mundo con la esperanza que la pandemia termine pronto, y un pueblo de Dios orando para que el Señor ponga sus manos ante esta realidad que estamos todos viviendo. Dios no ha perdido el control de todo lo que está pasando en este mundo. Él sabe cuándo y cómo actuar ante cualquier crisis, porque Él tiene el control de todo. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, tenía el propósito de exhortar y consolar a los creyentes en medio de sufrimiento y persecución, animándolos a los creyentes a crecer profundamente en la fe en Cristo y pudieran confiar en las promesas de su segunda venida por su pueblo. Y Dios sabía bien cómo y cuándo actuar en medio de crisis, porque Él es paciente. Él tiene el control del tiempo. Decía el apóstol Pedro: no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Pedro dando palabra de ánimo para aquellos creyentes que afrontaron la persecución y sentían que pasaba el tiempo en medio de problemas y Dios no hacía nada por su situación, de las persecuciones que había sobre la iglesia. Muchos de ellos creían que Jesús iba a volver de forma inmediata para liberarlos de aquella opresión, pero el tiempo de su regreso está en las manos de Dios. Jesús lo prometió y será de forma repentina. Dice: porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso nos demuestra que hay que estar preparado. Pedro animando a los creyentes a confiar que ese día del Señor vendrá y actuará para levantar a su pueblo, destruir a sus enemigos y establecer su reino, y nadie lo sabrá. Parecía que la venida de Jesucristo desde la perspectiva humana estaba muy lejos ese tiempo, pero para el Señor no es así. Por eso lo decía el salmista en el Salmo 90: porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó. Lo importante de todo es que a pesar de todo, ya han pasado 2000 años y el día del Señor está más cerca que nunca. ¿No lo cree usted? Si Pedro lo dijo en aquel momento, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el Señor es paciente para con la humanidad? Porque Él está aguardando todo ese tiempo
para que toda la humanidad tenga la oportunidad de salvarse. Decía Pedro, y tener entendido que de la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Pedro aquí exhortando a que durante el tiempo de la paciencia, que el pueblo procurara trabajar en la salvación de la gente que necesitan escuchar ese mensaje, como el Señor Jesús, cuando había partido, encomendó al pueblo de ir a anunciar ese mensaje. La paciencia del Señor, demorando sobre todo el juicio para que el hombre de pecado pueda salvarse. Jesús, cuando comenzó su ministerio, veía una multitud que necesitaban y decía, al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y debe decirle que Jesús es el pastor. Es un pastor inmenso de amor y paciencia, que ha retrasado ese juicio para que la humanidad pueda arrepentirse de su pecado, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él está esperando con mucha paciencia, dando tiempo necesario y suficiente para que el hombre reconozca que le ha dado la espalda a Dios y tiene que arrepentirse y volverse a Él. Tito dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñado que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos, que renuncien al mundo, que renuncien a su pecado. El Señor esperando que la gente cambie de una vida mundana a una vida cristiana. El Señor ha mostrado tanta gracia, con paciencia, retardando su venida para que el mundo se arrepienta. Decía Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de actitud hacia el Señor, reconociendo y confesando el arrepentimiento de pecado, convirtiéndose de sus malos caminos. Pedro, en su primera predicación al pueblo, compartiendo el Evangelio, decía, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Dios quiere bendecir a su pueblo y es paciente, retardando su venida, esperando que más personas como tú, como yo, pecadores, que se arrepientan y se vuelvan a Él, pero de todo corazón. Por eso nos dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí hay algo importante para que las personas se vuelvan a Dios. Que escuchen, entiendan bien el Evangelio. Un Evangelio no adulterado, un Evangelio que transforme vida. Y el Señor está deteniendo su venida, dando tiempo suficiente que los buenos samaritanos, fieles discípulos de Jesucristo, que salgan y testifiquen, anuncien el mensaje de arrepentimiento a otros. Por eso el apóstol Pablo exhortó a sus discípulos que predique la palabra, que inste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso el apóstol Pablo decía, cuán hermosos son los pies
de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y qué bueno es que esas personas son las que no están retrasando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque entienden bien el propósito de Dios en sus vidas. De esmerarse para que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Si tú no has estado compartiendo las buenas nuevas, todavía el Señor te está dando tiempo para que te unas a ese grupo de fieles creyentes y puedas compartir el Evangelio con tu vida, tu testimonio, con lo que Dios te permite hacer, con tus dones, con tus talentos. Como decía el apóstol Pablo, en la satisfacción de poder compartir el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Quiero que sepas que el tiempo de la promesa del Señor no se retrasará por ti o por mí, si somos de los que anuncian la paz de las buenas nuevas del Evangelio. No se retrasará porque tú y yo somos de los que comparten el Evangelio. Un día el Señor vendrá a buscar a todos sus fieles para celebrar la boda del Cordero, a recompensar a todos los fieles. Como decía el anciano Juan en sus últimas cartas del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a todo, a cada uno, según sean sus obras. Asegurémonos que en ese día seamos los que serán recompensados por el Señor. Seamos recompensados.